Hoy estamos en compañía de un experto en el campo de las ciencias cognitivas, un psicólogo que, con su amplia experiencia, nos iluminará sobre la importancia de la valoración psicológica y neuropsicológica. Juan Carlos Valderrama, sino un viaje profundo en la comprensión del ser humano, enfocados en evaluar aspectos emocionales, conductuales y sociales que afectan nuestro bienestar personal. En este proceso, se busca explorar no solo los síntomas evidentes, sino también las historias ocultas detrás de la conducta. Estos insights son vitales para la comprensión de la dinámica familiar y social del paciente, proporcionando un contexto en el que las emociones pueden ser mejor entendidas y tratadas. Es fundamental tener en cuenta que una valoración válida y confiable no solo ayuda a entender al individuo en su totalidad, sino que también guía el camino hacia un tratamiento efectivo. La integración de la valoración psicológica y neuropsicológica ofrece una herramienta poderosa para descubrir las complejidades del ser humano, y al hacerlo, se pueden abrir puertas hacia una vida más plena y saludable para quienes buscan ayuda en el vasto campo de la psicología y la neuropsicología. Bueno, soy Juan Carlos Valderrama, psicólogo, con maestría en terapia familiar sistémica y actualmente haciendo el doctorado en psicología. Mi experiencia tiene que ver más con las ciencias cognitivas, sobre todo con psicología cognitiva e inteligencia artificial. Y pues soy profesor del programa de psicología a distancia en Uniminuto. Aquí dicto cursos como todas las que tienen que ver con investigación, desde introducción a la investigación quanti o quali y formulación de proyectos, y también estoy dictando enfoque cognitivo y pensamiento y lenguaje. Profe, ¿cuáles son las técnicas de diagnóstico y de evolución neuropsicológica? Bien, dentro del área hay distintas formas de evaluación. Las principales tienen que ver con hay unas técnicas que son comportamentales, ¿sí? En las que se evalúa pues, básicamente la persona, el individuo, cómo interactúa con el mundo en general. Hay otras cosas que son más cognitivas, que evalúan procesos cognitivos como atención, percepción y memoria, por la cual pues, hay técnicas e instrumentos estandarizados. Y también tenemos pues la principal, que es un poco la que da contexto a eso, que son las entrevistas clínicas, en las cuales pues gracias a la entrevista clínica es que el profesional puede establecer tanto un historial en términos de patologías o en términos de condiciones específicas, y también relacionar como el individuo o su participante, la relación que tiene con en qué contextos en el que se desenvuelve en el día a día. ¿Cuál es el objetivo de identificar los criterios profesionales para aplicar dichas técnicas? Tiene que ver con que pues, básicamente toda evaluación pues, debe ser contextualizada, es decir, no se evalúa a todo el mundo por igual, a pesar de que se utilizan los mismos instrumentos. Pues la idea es profesional, y por eso pues, un profesional formado lo que hace es una adaptación y tiene en cuenta tanto los puntajes en estos instrumentos estandarizados, pero lo relaciona con el contexto, con la edad y con otras condiciones sociodemográficas. Entonces digamos que el tema central está en estos aspectos. Okay, ¿qué dificultades se tienen para aplicar las técnicas de la evaluación neuropsicológica? Hay varias dificultades. La principal tiene que ver con temas individuales del participante, que a veces no se tiene en cuenta. Por ejemplo, la fatiga cognitiva que puede tener el participante cuando se le aplica la prueba. Estresores ambientales, temas de ansiedad, de depresión u otras tal vez afectaciones que podrían estar involucradas. También tenemos digamos que unas limitaciones en cuanto a muchas veces el contexto donde se aplica la prueba o se hace la evaluación no es el adecuado o no está estandarizado para precisamente hacer estas
evaluaciones y evidentemente también a veces hay diferencias culturales y lingüísticas que pueden limitar o sí, hacer un poco difícil este ejercicio. Profe, ¿tú cómo crees que se debe hacer un adecuado uso de estas técnicas que acabaste de mencionar? Creo que el uso adecuado tiene que ver primero con la formación, ¿sí? Es decir, uno no aplica cosas que uno no conoce y pues la formación debe ser tanto profesional como técnica en las diferentes técnicas e instrumentos. Debe haber una experticia tanto en la aplicación, es decir, como en controlar el ambiente y controlar en dónde y cómo se aplican, pero también es lo que viene después, que son como las puntuaciones o la evaluación final de lo que nos da el instrumento. Entonces eso también pues debe haber experticia en saber interpretar los resultados que tenemos de nuestras diferentes técnicas de evaluación. Profe, ¿qué características deben tener las técnicas de diagnóstico neuropsicológico para ser consideradas válidas y confiables? Bien, frente a este aspecto que es bastante relevante, es básicamente que se reconozca que esa técnica o ese instrumento que se utiliza realmente evalúe lo que se quiere evaluar. Entonces, si uno quisiera evaluar, por ejemplo, alguna afectación en las áreas relacionadas con el lenguaje, pues uno debería aplicar un instrumento pues, que realmente pueda evaluar, o una técnica que realmente pueda evaluar eso. Entonces, eso hace que sea precisamente un instrumento pues, válido, es decir, evalúa lo que dice que va a evaluar y que sea también confiable. Es decir, que sí, para que sea confiable tiene que ver con que si yo aplico ese instrumento a diferentes personas, en todas las personas o en todos mis participantes debería arrojar unos resultados consistentes. ¿Sí? Entonces, básicamente eso tiene que ver con validez y confiabilidad de estas técnicas e instrumentos. Profe, ¿existen diferencias en las técnicas de valoración neuropsicológica dependiendo de la edad o el contexto cultural del paciente? Sí, específicamente en la edad sí pues hay diferencias, es decir, como para que se hagan una idea como que estas técnicas e instrumentos se construyen es a partir de diferentes investigaciones sobre la población o sobre las personas a las que se van a evaluar. Entonces, por ejemplo, en el adulto mayor pues hay unas técnicas y hay unos instrumentos específicos para adulto mayor, pues porque hay un poco como que la configuración cerebral pues tiene pues unas características particulares y se reconocen procesos en el curso de vida pues muy específicos. Y eso pues también está relacionado con la cultura, ¿sí? Es decir, es casi como que si uno hiciera una evaluación de inteligencia en niños de un sector de Bogotá y quisiera uno compararlos con niños de un sector rural, por ejemplo, pues hay diferencias culturales y contextuales diferentes, ¿no? La educación que han recibido es distinta, el contexto de la educación también va a ser diferente, que puede tener algunas implicaciones en ese sentido. Y por eso en términos como de puntuación, muchas veces hay una tendencia como a flexibilizar cuando hay estas diferencias culturales, es decir, no podemos igualar los resultados que podemos tener, por ejemplo, de un hombre de mediana edad que vive en un sector de Bogotá, a diferencia de un hombre también de mediana edad que vive en un sector tal vez de rural. Y no porque sea mejor o peor, sino que es distinto y no se puede evaluar como de la misma forma. Las entrevistas clínicas son un pilar fundamental en el proceso diagnóstico, ya que permiten entender el contexto del paciente y obtener información vital que no siempre se refleja en los resultados de pruebas. Esta interacción proporciona un espacio en el que el paciente puede compartir su historia, sentimientos y percepciones
lo que enriquece de manera significativa la interpretación de los datos. Sin este acercamiento humano, los diagnósticos podrían quedar con grandes sesgos, afectando directamente el tratamiento a seguir. Es crucial tener en cuenta que cada participante es único, y su evaluación debe ir más allá de los datos clínicos. Aspectos individuales, culturales y sociales pueden influir en la manera en que un paciente se presenta, comunica sus problemas y responde a las evaluaciones. Por ejemplo, en diferentes culturas existen diversas formas de concebir la salud y la enfermedad, lo que implica que un diagnóstico eficaz requiere una sensibilidad cultural y un enfoque adaptado a las particularidades del paciente, permitiendo así una comprensión más profunda de su situación. El diagnóstico también puede verse obstaculizado por factores como el estrés o la ansiedad, que alteran la capacidad del individuo para comunicarse de manera efectiva durante la entrevista. Asimismo, las diferencias lingüísticas pueden crear barreras importantes, impidiendo que se expongan todos los síntomas o preocupaciones. En estos casos, es esencial contar con herramientas y estrategias que faciliten la comunicación, asegurando que el diagnóstico se realice de manera precisa y justa, teniendo en cuenta el contexto del emocionado individuo. La aplicación y la interpretación de las pruebas diagnósticas requieren tanto profesionalismo como pericia técnica. Los profesionales de la salud deben estar debidamente capacitados, no solo en la administración de las pruebas, sino también en la capacidad de interpretar los resultados de acuerdo a un abordaje integrador. Esto incluye el conocimiento sobre cómo los factores psicológicos y emocionales pueden influir en los resultados de las pruebas y, por ende, en la salud del paciente. Finalmente, la confiabilidad de las técnicas utilizadas en la evaluación depende de su validación científica y de un uso apropiado en el campo clínico. Esto implica que los profesionales deben permanecer al tanto de la evolución en el campo de la salud y asegurarse de emplear métodos que estén respaldados por evidencia y que se adapten a la diversidad de los pacientes, garantizando así la mejor atención posible. La integración de todos estos elementos es clave para lograr una práctica clínica efectiva y centrada en el paciente.